Martín decía, qué privilegio tenemos de poder servir al Señor y verdaderamente yo en esta tarde me siento privilegiado de parte de Dios de poder compartir una palabra. Es una gran responsabilidad, pero entiendo que siempre Dios quiere que sirvamos, que todo aquello que Él ha depositado en cada una de nuestras vidas tenemos que ponerlo por obra y en favor de nuestros hermanos. Así que doy gracias a Dios primeramente y después al pastor por la oportunidad. Y en estos días recapitulaba más o menos de lo que nos había predicado el pastor Tito el domingo sobre la fe, sobre el tomarnos de las promesas de Dios. Y recordé una palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 17 al 26. Aquel que lo quiera buscar, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del versículo 17 al 26, vamos a estar leyendo. El título de este pasaje bíblico dice: Jesús sana al paralítico. Si lo han encontrado, le damos lectura y dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hermoso pasaje. Yo digo, la palabra de Dios es hermosa. De Génesis a Apocalipsis es hermosa. Es bueno deleitarnos en la palabra del Señor. Y este pasaje es muy lindo. Podemos ver en el Evangelio de Mateo y en Marcos el mismo relato bíblico. En Mateo un poco más acotado, pero en Marcos tiene algunos otros detalles que también hacen que el relato bíblico de Lucas uno lo pueda sazonar un poquito más, dar algunos otros detalles de eso. Si bien estos versículos repiten de qué forma Jesús sana al paralítico, hay una parte que verdaderamente a mí fue la que más me llamó la atención. Y es la parte de cómo los amigos activaron la fe en Jesús. Cómo los amigos de este paralítico pusieron por obra su fe. Porque podemos leer que al comienzo, cuando dice que iban a llevarlo, dice que había una gran multitud. Jesús había llegado a Capernaum, estaba en su ciudad, estaba en su casa y estaba enseñando, como hacía siempre él, enseñando sobre la palabra, seguramente respondiendo preguntas. Él estaba ahí con todos. Y dice que había una gran multitud en esa casa. Y yo me imaginaba el hecho de que estos amigos, al saber que Jesús estaba pasando por ese lugar, que estaba en la casa, habrán dicho: che, ¿qué tal si vamos, lo llevamos? Porque yo creo que Jesús va a hacer algo con la vida de nuestro amigo. Pero para sorpresa de ellos, cuando llegan, dice que no había más lugar. Que estaba, el Marcos relata que la gente estaba agolpada hasta la puerta. Y tuvieron que buscar una alternativa. ¿Qué hacían? Habían llegado hasta ahí y en ningún momento creo que se les cruzó por la cabeza decir: bueno, llegamos hasta acá, mirá la cantidad de gente que hay, volvamos. No.
¿Qué te parece si venimos mañana? Por ahí Jesús sigue enseñando y por ahí tenemos la posibilidad de que nuestro amigo sea sano. Sin embargo, ellos decidieron otra cosa. Ellos decidieron, saltar el vallado, esa barrera que tenían de no poder llegar a Jesús. Dijeron, no, acá hay algo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar con esto, no nos podemos volver, sino que nuestro amigo tiene que conocer, encontrarse con Jesús. Y el relato sigue hablando y dice que me llamó la atención porque también dice al comienzo, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Tremendo. Pero uno pensaba y decís, pero sí, al fin y al cabo era Jesús, ¿cómo no va a sanar? ¿Cómo no sabíamos que tenía el poder para sanar, tenía el poder para hacer lo que él quisiera? Sin embargo, cuando uno sigue el relato, puede entender por qué hace énfasis en eso. Porque no solo le iba a dar la sanidad física al paralítico, sino que lo primero que iba a hacer era darle una sanidad espiritual. Era liberarlo de aquellas ataduras que tendría de sus pecados. Como hemos tenido todos, o como tenemos, todos hemos llegado a Cristo con algún pecado. Todos hemos llegado con alguna atadura, pero al encontrarnos con Él, hemos sido libres. Amén. Por eso hacía énfasis en esa parte cuando dice, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y por eso decía yo, pero si Jesús tiene todo el poder para sanar, puede hacer lo que quiere, pero era para sanar la parte espiritual del paralítico. La palabra sigue hablando, que intentaron llevarlo, y no les quedó otra que decir, bueno, muchachos, vamos al techo. No sé cuál de los cuatro habrá tomado la decisión, pero alguno de ellos tuvo la idea de decir, subamos por el techo. Y pensaba también en eso. Ustedes imagínense, en aquel tiempo, la dificultad de subir al techo de esas casas. Si bien eran casas bajas, pero no solo tenían que subir los cuatro, sino que tenían que subir los cuatro, más el lecho, más el amigo. O sea que eso llevaba una dificultad. Pero así todo, no hubo nada que los amedrentara, subieron al techo y ahí se les presentó otra dificultad más. ¿Cómo hacían para bajarlo? Tuvieron que romper el techo. Pero al romper el techo dice que lo bajaron y cuando lo bajan enfrente a Jesús. Otra parte del pasaje que me impacta dice que al ver la fe de ellos, Jesús dice que vio la fe de ellos, se conmovió. Automáticamente los mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Es impresionante, ¿no? Porque tranquilamente podría haber preguntado, ¿y por qué están haciendo esto? Se podría haber asombrado. Sin embargo, Jesús sabía que lo que él necesitaba no solo era una sanidad física, sino una sanidad espiritual. Lo que necesitaba era ser sano de sus pecados, ser limpio. Y como siempre digo yo en todas estas cosas, siempre hay alguien que está mirando, observando, siempre hay alguien que está, ¿y esto? Y estaban los escribas, los fariseos, que siempre estaban ahí, se juntaban, y era increíble porque se juntaban con Jesús para escucharlo, pero también lo criticaban. Y dice que ellos empezaron a cavilar en su corazón. Empezaron de cierta manera a decir, ¿y este cómo es que está haciendo? Y lo preguntaron, ¿cómo puede ser que este diga que tiene potestad para perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios? Pero Jesús le dijo, ¿qué estás pensando en tu corazón? Le dijo. Yo ahora voy a demostrarle, yo se lo parafraseo, que tengo potestad sobre la tierra para perdonar pecados, para que entendieran que realmente era el Hijo de Dios. Sigue el relato bíblico y nos da muchos aspectos que podríamos tratar. Yo por ahí no me quiero extender mucho, quiero tratar de hacerlo lo más corto y conciso, pero podríamos hablar de un montón de situaciones que este relato bíblico nos lleva. Pero hay uno o dos que particularmente son los que llaman mi atención. Y como decía al principio, uno es la fe de sus amigos. La fe de estos 4 muchachos que decidieron llevar a los pies de Cristo a su amigo para que su vida sea transformada. Y eso me hacía recordar que nosotros muchas veces tenemos que poner nuestra fe en Jesús. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:2
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que estaban haciendo sus amigos. Tenían puesta la mirada en Jesús. Pero no solo tenían puesta la mirada en Jesús, sino que activaron su fe en Jesús. Muchas veces, lo digo por experiencia propia, yo en su momento creía que tenía mucha fe y lo que tenía era positivismo. Tenía el positivismo a flor de piel en lugar de tener fe. Yo decía, el Señor me va a dar un trabajo, pero no salía a buscarlo. El Señor me va a dar esto, pero no hacía nada por eso. Estos muchachos tomaron la iniciativa de decir, el Señor va a sanar a mi amigo, e hicieron algo, lo llevaron, fueron en busca del Señor. Y activaron esa fe. Es lo que el domingo el pastor Tito decía, la fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros seguramente estamos esperando muchos un milagro, otros estamos esperando un trabajo y oramos, Señor. Pero también nosotros tenemos que activar esa fe. Si estamos buscando un trabajo, llevemos currículum, visitemos, busquemos un lugar y Dios seguramente va a abrir una puerta. Seguimos viendo este relato y puedo entender que muchas veces los actos de fe son actos irracionales. La fe no se razona. La fe no tiene un razonamiento lógico. Si los muchachos hubiesen razonado lógicamente lo que tenían que hacer, posiblemente se volvían. Posiblemente no tomaban la decisión de subirse al techo y hacer todo para que su amigo llegue a Jesús. Porque lógicamente no había forma de entrar a esa casa. Por más que hicieran lo que quisieran, me llama la atención también de que por ahí la gente no dijese, mirá, dale lugar. Déjalo pasar, mirá cómo está, necesita de Jesús. Ellos no razonaban la fe, ellos la activaban, la ponían por obra. Durante mucho tiempo y en muchos relatos bíblicos el Señor obró mediante la fe de otras personas. Mirá en Mateo 15, 24 a 28 con la mujer cananea. La mujer cananea le pide al Señor que sane a su hija que estaba endemoniada. Muchos conocen el relato, no lo voy a leer pero si ustedes llegan al final del relato, al versículo 28, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y lo más maravilloso dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella tenía fe puesta en Jesús. Ella sabía que al depositar su fe en Jesús, Dios iba a obrar de una u otra manera. Otro de los que el Señor obró por fe fue el ciego Bartimeo. ¿Cuántos recuerdan el relato de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces lo dijo? Un montón. Lo querían hacer callar. No, él sabía que si activaba su fe en Jesús, Jesús algo iba a hacer. Jesús iba a prestar atención a ese llamado, a ese grito, digo yo. Y fíjense lo que le dice Jesús a Bartimeo. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense que no le dijo, anda, que ya te sanaste. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Lo primero lo que hizo Jesús en la vida de Bartimeo es traer salvación. Después Bartimeo recobra la vista. Pero si uno lee atentamente dice, vete, tu fe te ha salvado. La fe que él tenía puesta en Jesús, por eso gritaba, ten misericordia de mí, hijo de David. Él no paró hasta que no recibió su milagro de parte del Señor. Nosotros deberíamos hacer igual muchas veces, activar realmente nuestra fe en Jesús. Empezar a decir, Señor, como decía Bartimeo, gritando, Jesús, ayúdame, no puedo, necesito. Porque creo que todos los días necesitamos de comenzar a activar esa fe en Jesús porque tenemos problemas, porque tenemos pecados, porque tenemos un montón de situaciones que nos apremian muchas veces. Pero en lugar de buscar a Jesús, muchas veces nos escondemos, nos quedamos quietitos, no buscamos, no oramos. Es importante comenzar a poner por obra nuestra fe.
y ver cómo Dios comienza a obrar en favor de nuestras vidas, cómo Dios comienza a transformar nuestro alrededor, cómo Dios comienza a abrir puertas donde antes no las veíamos, simplemente poniendo nuestra fe en Jesús. Eso que así hicieron los amigos con este muchacho, estos amigos que tuvieron misericordia de ese muchacho, de ese amigo, y llevaron la carga de él, no solo la carga física, es decir, te tenemos que cargar, llevarte, sino la carga espiritual, la carga emocional, eso supieron llevarla hasta el momento que tuvo el encuentro con Jesús. Porque durante ese tiempo yo creo que muchas veces han estado hablando de que la situación en la que pasaba él, de cómo se sentiría postrado en un lecho. Yo creo que no sería muy buena la situación de él, pero sus amigos estaban. En todo tiempo sus amigos estuvieron. Ellos se esforzaron por alcanzar la bendición de su amigo. Para que su amigo sea bendecido, ellos se esforzaron. Ellos entendían que esforzándose tenían una recompensa. No una recompensa personal, sino que yo creo que tenía una recompensa mucho más grande. Ver a su amigo sano, ver a su amigo que podía caminar, que podía disfrutar de lo que ellos estaban disfrutando. Para poder llegar a Jesús, como decía, estos muchachos tuvieron que sortear un montón de obstáculos. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces tenemos que sortear obstáculos para poder llegar a Jesús. Y vos me dirás, ¿cómo puede ser? Sí. Yo me quedó grabado el domingo cuando el pastor decía, ¿cuántas veces te pones a orar y empezás a pensar en otra cosa? ¿Cuántas veces querés hacer algo para el Señor y, esto? Son pequeños obstáculos, pero obstáculos al fin. Quizás otros tengan obstáculos mucho más grandes, pero déjame decirte que la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro que nuestra fe ha de ser probada como el oro. Por ahí vos dirás, pero yo estoy pasando por esto. Bueno, el Señor quizás está probando tu fe. No tu fe personal, sino tu fe puesta en Él. Yo creo que nosotros tenemos que entender que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. No en mis logros, no en mis formas, no en lo que yo sé, sino como decía, la fe en Jesús no se razona. La fe en Jesús es depositar toda nuestra confianza en Él y saber que es Él el que va a hacer todo por nosotros. Hablaba de que rompieron el techo. Y nosotros muchas veces tenemos que romper nuestros techos. Nosotros vivimos una vida espiritual, al menos creo que todos tenemos una vida espiritual en mayor o menor medida, pero siempre uno quiere más de parte de Dios. Uno siempre quiere un poquito más que Dios nos use, un poquito más de la presencia de Dios, un poquito más de revelación de parte de Dios. Y muchas veces tenemos que romper esos techos que se nos colocan en nuestras vidas. Como hicieron estos jóvenes, rompieron el techo para que su amigo tuviera un encuentro con Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que romper nuestros propios techos para tener un encuentro con Jesús. El pastor siempre nos aconseja, siempre nos habla de que cuán distinta es nuestra vida cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Este es otro de los puntos de los cuales podríamos hablar de este pasaje bíblico. Porque este hombre tuvo un encuentro personal particular con el Señor, que no solo le dio sanidad física, sino que le dio sanidad espiritual. Pudo pasar del plano natural a un plano sobrenatural. Pudo entender que Dios lo había perdonado. Porque cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, él había entendido que el Señor le había perdonado sus pecados. Que lo que los fariseos y los escribas estaban diciendo, ¿cómo puede ser que haga esto? ¿Cómo puede decir que es si solo Dios perdona los pecados? Este hombre que estaba postrado hasta ese momento pudo entender y recibir por fe la sanidad espiritual. Por eso, este sería el mensaje breve. Por ahí podríamos hablar mucho más, podríamos desarrollarlo mucho más. Pero lo que te puedo decir es que tengamos y pongamos nuestra fe en Jesús.
que podamos encontrarnos día a día cara a cara con Él, que podamos realmente decir, tuve un encuentro con el Señor, que realmente nuestras vidas sean transformadas, que si estoy enfermo, al encontrarme con el Señor yo pueda ser sano, porque pongo mi fe en Él, porque mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús, aquel que nos da salvación, aquel que nos da perdón, aquel que nos da sanidad, aquel que nos da todo. Así que, hermano, esta sería la palabra. Siempre digo anhelo y espero sea de gran bendición para tu vida. Para mí lo fue. Para mí también siempre es bueno hacer una autoevaluación, un autoexamen, cómo está mi vida con el Señor, cómo está mi fe. Porque como decía al principio, como dije hace rato, muchas veces creí tener fe y lo que tenía era positivismo, no tenía fe. Creía que lo que yo podía, hasta ahí podía hacer, y esa era mi fe, y no era así. Hasta que pude entender y tener un encuentro con el Señor y entender que la fe va por otro lado. La fe proviene de Dios, no proviene del hombre. Amén. Así que bueno, hermano, espero que sea de bendición. Te animo a que sigamos buscando cada día más del Señor. Que rompas esos techos, que bajes a donde está el Señor y te puedas encontrar cara a cara. Decirle cuánto lo amás, cuánto lo necesitas, y sabemos que Él nos perdona, Él nos ama, y Él siempre está dispuesto a escucharnos. Amén. Dios te bendiga.